Bueno, vamos a ir arrancando, pues se van a ir uniendo seguramente los demás. A ver, voy a abrir. Bueno, paso a compartir pantalla. Bueno, este mes vamos a tener, como tenemos el receso de invierno, tenemos 2 semanitas de descanso, vamos a tener como una forma un poquito típica del club de escritores, porque siempre tenemos 2 clases, entonces hacemos introducción y conclusión del texto que elegimos para el mes. Recordemos que este año el eje que estamos siguiendo es los clásicos y sobre todo una relectura de los clásicos, ¿sí? Pensando que quizás son libros que conocemos de oídas o que leímos en la escuela, leímos en nuestros primeros años. Entonces, por ahí no los leímos, pero escuchamos, tenemos una idea de la historia. La idea, el planteo del programa era justamente revisitar los clásicos, volver a leerlos con una mirada distinta, ir quizás señalando algunos aspectos que se pasan por alto cuando se lee más desde la pauta, ¿no? Entonces, hacer una lectura un poquito distinta. Y este mes, entonces, como teníamos, le decíamos hace un cachito, las 2 semanitas de vacaciones, vamos a tener una sola clase y vamos a abordar un texto corto, que es El fantasma de Canterville, un cuento barra novelita, ahora vamos a hablar de eso, de este autor, Oscar Wilde, y que se presenta como una historia de fantasmas, pero tiene mucho más que eso, es mucho más que eso, va mucho más en profundidad. Entonces, vamos a arrancar hablando un poquitito del autor. Pero bueno, antes de decir que nos vamos a enfocar sobre todo en aspectos del perdón, ¿sí? Cómo la historia se va a centrar o se va a enfocar o va a concluir, por decir así, en esta idea del perdón, de la redención, que aparece no solamente en este relato de Oscar Wilde, sino que es una línea que es bastante recurrente en su narración, esta idea de la corrupción y la redención, cómo se van equilibrando, se van encontrando, personajes que parecen esencialmente malos y después se nos muestran como se nos muestra un costado más positivo. Y tenemos otros relatos de Oscar Wilde, como por ejemplo El retrato de Dorian Gray, en donde el personaje tiene un camino inverso, un arco negativo, ¿no? El personaje principal va a comenzar siendo un joven de juventud, de pureza, y vamos a ir contemplando poco a poco la corrupción. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en El fantasma de Canterville. Un relato que, por cierto, es bastante elegido en los colegios para leer en inglés, porque es bastante simple, es cortito, tiene una trama muy clara, pocos personajes. Entonces, en sí no es muy complejo, pero sí creo que hay bastante trabajo detrás, que merece ser merece ser apreciado, en una lectura un poquito más profunda. Hablemos un poco de el autor, de Oscar Wilde. Muchos creen que es inglés, es un error bastante común, pero no era inglés, era irlandés. Nació en Dublín en 1854. Y ese aspecto, me gusta esa foto porque creo que de alguna manera muestra como la, mm, la personalidad de él. Ese pelo largo, esa mirada como medio rebelde. Él tenía esa imagen de autor rebelde, a donde él iba un poco como escandalizaba, le gustaba escandalizar, le gustaba decir cosas que caían mal, eh, y tenemos que pensar que él se crió en Dublín, capital de Irlanda del Sur, de la parte de Irlanda Libre, ¿no? Recordemos que Irlanda está dividida en 2 partes, incluso hasta el día de hoy. La parte de Irlanda del Norte todavía está bajo el dominio británico,
pero la parte de Irlanda del Sur es Irlanda libre. En ese momento todavía no era Irlanda libre, se liberó más tarde. Pero sí es la parte de Irlanda más rebelde, piénsenlo así, ¿no? Es la parte de Irlanda que se va a rebelar y que poquitos años después de la muerte de él sí va a tener su independencia. Y en Irlanda justamente existía y existe hasta el día de hoy este conflicto entre los irlandeses, que eran justamente los nativos de la tierra, ¿no? Y los ingleses, que eran los dominadores, por decir así, ¿no? La fuerza dominante. Y había un conflicto y una separación muy clara entre irlandeses e ingleses, que iba desde todo punto de vista. Desde el punto de vista religioso, pensemos que los irlandeses son católicos y los ingleses protestantes. Los irlandeses católicos no podían poseer tierras, tener ningún tipo de título, no podían ir a la universidad. Entonces había un choque muy importante y un conflicto que estaba como en ebullición ya en este momento y que más tarde va a explotar. ¿Sí? A principios del siglo XX va a explotar el conflicto en Irlanda, en toda Irlanda, y que se va a resolver justamente con la liberación de Irlanda del Sur, pero Irlanda del Norte todavía permanece bajo el dominio inglés. ¿Por qué voy a señalar esto? Porque a Oscar Wilde, desde un principio, él se manifestó como un autor, no, por decir así, no confesional. Él no se manifestaba católico. Y en parte de eso es entendible porque si él se manifestaba católico, no podía ir a la universidad. Tenía como bloqueada la posibilidad de ir a la universidad. Sabemos que él sí fue un tiempo a la universidad, fue una universidad muy prestigiosa de Irlanda del Sur, en Dublín, que es el Trinity College, porque él pertenecía a una familia acomodada, por decir así. Sus papás eran artistas, actores, escritores, dramaturgos, pero fue invitado a retirarse rápidamente. O sea, no duró mucho en la universidad. Un poco por este comportamiento y esta actitud rebelde frente a la vida, frente al arte en general. Él va a ser uno de los que plantea esta nueva actitud frente al arte, que es como el esteticismo, de que el arte es completamente inútil, que el arte por el arte, él tiene como un poco esta visión y esta estética de, como dicen algunos, el niño terrible. Y incluso cultivaba en su aspecto ese aspecto excéntrico, ¿no? Ese pelo largo que vemos, él lo puso de moda. De hecho, hay toda una generación de niños y de jóvenes que van a usar el pelo cortado a lo Oscar Wilde. Vemos ahí como esos abrigos gigantes, él se vestía de colores. Le gustaba dar show, digamos. Era un artista que le gustaba dar show, le gustaba su personalidad. Tuvo varios enemigos, varios problemas, se metió en distintas enemistades, y sobre todo cuando él se traslada a Inglaterra, va a como tocar ahí todas las fibras de la sociedad inglesa. Él representa en sus comedias, por ejemplo, en La importancia de llamarse Ernesto o en Un marido ideal, él va a representar a esa sociedad inglesa que se muestra vacía, superficial, tonta, que vive una vida completamente ociosa, completamente inútil. Y él se va a reír de todo esto, los va a presentar de forma ridícula y va a tener mucho éxito con sus comedias, porque a todo el mundo le gusta reírse y a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le parece gracioso que se imite los defectos del prójimo, pero no tanto cuando uno se siente tocado por esa crítica, ¿no? Entonces tenía como esta doble cara. Era muy exitoso, pero al mismo tiempo era bastante odiado. No era muy aceptado. ¿Por qué? Porque decía verdades bastante duras. Aparecían entonces todos estos defectos en las comedias. Tuvo sobre todo mucho éxito en el teatro. Se metió en bastantes problemas.
Y finalmente sus enemigos poderosos lo terminaron por una cuestión de deudas, enemistades, no queda muy bien claro por qué, termina en la cárcel, pasa un tiempo en la cárcel. Y este tiempo en la cárcel va a ser una experiencia bastante transformadora para él, porque él va a ver cómo viven los presos dentro de las cárceles, y cómo realmente la cárcel no los ayuda a reformarse, sino que los transforma en miserables. O sea, cómo el sistema carcelario realmente aplasta a los hombres, les quita su dignidad, los tienen como animales, ¿no? Entonces, él también va a hacer una crítica al sistema penitenciario inglés. Tiene un poema muy, muy lindo, que es La balada de la cárcel de Reading, en donde él describe su propia experiencia en la cárcel, y es realmente muy lindo, muy triste, muy conmovedor, ¿no? Habla de los distintos personajes con los que se va encontrando, pero de una manera muy poética. Así que bueno, súper recomendado si les gusta la lectura de Oscar Wilde. Y si les gusta la poesía, La balada de la cárcel de Reading. Además, escribió distintos cuentos bastante alegóricos, por mencionar algunos, El príncipe feliz, El gigante egoísta. Y vamos a ver en varios, como les decía, que existe esta idea de la transformación. Cómo un personaje se puede transformar. Puede pasar de la inocencia a la corrupción o viceversa. Puede ser un personaje que parece completamente corrupto y encuentra algo que lo lleva por el camino del bien y que lo ayuda a, digamos, iluminar su vida. Entonces, hay muchas experiencias y personajes que son autorreferenciales dentro de la obra de Wilde. Finalmente, él muere en París en 1900, muere con el comienzo del siglo XX, y de hecho está enterrado en París. Hay una tumba rarísima que se la hizo una de sus protectoras, una de las señoras que lo mantenía en esos últimos años. Hola, Abril, ¿cómo estás? Sumate a la charla sobre Oscar Wilde. Les decía, tiene una tumba rarísima, que es como una especie de tumba egipcia, que de hecho está en un cementerio en París, que es un cementerio precioso, que es como un parque abierto y está lleno de tumbas. Suena raro decir que un cementerio es precioso, pero es así, es un lugar bastante histórico este cementerio que les digo. Bueno, está la tumba de él, de hecho está vallada, es una de las pocas tumbas que está cerrada, porque la gente se acerca y escribe cosas en la pared, le dejan cartitas, como que le dan besos a la piedra, entonces está toda manchada la tumba y tuvieron que ponerle como una valla para que la gente no se pueda acercar. O sea, para que se den cuenta de que incluso hoy, más de un siglo después de su muerte, es un autor muy querido y que significa mucho para mucha gente. Fue un autor muy relevante, muy polémico, pero muy relevante. Incluso hoy muy relevante, ¿no? Y se dice que, como buen irlandés, poco antes de su muerte se hizo bautizar, ¿no? Él no estaba bautizado, se hizo bautizar, se convirtió al catolicismo. No sé si se convirtió, o sea, se hizo bautizar pocos días antes de morir. O sea que él también tuvo una vida con muchos avatares y transformaciones, y murió de manera bastante pobre, como les digo, en París, lejos de su tierra. Pero bueno, como les digo, es un autor bastante querido, bastante significativo. Bien, esto respecto al autor. Como siempre, si alguno quiere hacer un comentario, decir algo, no tengan miedo de interrumpirme. Me encanta como que sea una conversación. No quiero que me escuchen solamente a mí. Así que si tienen algo que decir, no duden en interrumpirme. Bien, bueno, esta es un poquito la presentación del autor. Siempre, a mí es un autor que siempre me resultó muy simpático, siempre me gustó muchísimo, porque tiene una forma de decir las cosas muy sencilla y a la vez maneja mucho lo que es la ironía, el humor. Esa parte es se nota que es la influencia más británica, por decir así,
porque tiene digamos, una lengua muy fina, sobre todo para criticar y para los distintos personajes que aparecen, pero a la vez, cuando escribe cuentos, como por ejemplo El gigante egoísta, maneja un lenguaje muy sencillo, muy directo, alegórico, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito. El fantasma de Canterville, entonces. Primera pregunta que nos hacemos. ¿Es un cuento? ¿Es una novela? Porque lo vemos así y decimos, bueno, podría ser un cuento largo. Sí. Pero podría ser también una novela corta. Sí. Es como que está un poquito a mitad de camino entre las dos cosas. No podemos decir exactamente qué es, cómo lo catalogaríamos, porque, por un lado, tiene características propias del cuento, el espacio, un espacio reducido, una trama corta, sencilla, pocos personajes en general, no hay muchos personajes, los podemos contar tranquilamente, pero al mismo tiempo es bastante largo para hacer un cuento. Hay como un desarrollo que justificaría llamarlo novela corta, ¿no? Y esto es algo que a Oscar Wilde le gustaba, ¿no? Manejarse como entre los géneros. No quedarse solamente con la estructura del cuento o con la de la novela, sino que un poco improvisar según lo que le pidiera el relato, lo que le pidieran los personajes. Lo mismo en sus poemas, tiene el poema que les mencionaba, La balada de la cárcel de Ring, tiene como partes más líricas, partes más narrativas, como que él también mezcla de acuerdo a lo que quiere transmitir y va encontrando entonces como la propia voz del relato. Interesante, ¿no? Como estrategia de escritura, pensarlo así, no quedarnos con solamente el esquema de lo que queremos decir, sino ir escuchando un poco las voces de los personajes, ir escuchando lo que el relato nos va pidiendo. Bien, para hablar un poquito de el argumento. El argumento, como les decía, es muy, muy sencillo. Vamos a encontrar una mansión embrujada, ¿no? La casa que está asolada por la presencia de este fantasma, el fantasma de Canterville, Lord Canterville, que murió hace ya varios siglos, y murió, no, en realidad, está como, vivió hace varios siglos y que mató a su mujer, ¿no? Él es culpable del asesinato de su mujer y fue castigado, fue como maldito, y permanece su espíritu en la mansión. Y todos los propietarios de la mansión sufren a este fantasma, a esta maldición. Y todos mueren o tienen un fin terrible porque el fantasma no los deja en paz. Cada vez que alguien se muda a la mansión, los distintos herederos, el fantasma los asusta, los aterroriza, aparece en momentos importantes y o les destruye los nervios o los mata de un ataque al corazón, digamos. Es un fantasma bastante terrible, bastante aterrorizante, por lo que nos cuenta al principio. Entonces, medio que nadie sabe qué hacer con la mansión. Los herederos de Canterville no saben muy bien qué hacer con la casa, porque no la pueden usar, porque está el fantasma, y al mismo tiempo no la pueden vender porque el fantasma les arruina la vida. Hasta que llega el señor Otis, que no es inglés, sino que es norteamericano, no es estadounidense. Y decide que la casa le gusta y que la va a comprar. Y entonces el dueño de la casa, el heredero de Lord Canterville, le dice, pero mire que hay un fantasma en la casa. O sea, ¿no está seguro de que quiere comprar la casa? Y el señor Otis le dice, sí, no hay ningún problema, a mí la casa me gusta, yo no creo en los fantasmas, para mí va a estar todo bien. Y uno dice, ay, bueno, si arrancamos así. Entonces, el señor Otis compra la casa de lo más confiado y se muda con toda su familia. Su mujer, tiene un hijo más grande, tiene una hija que es jovencita, tiene 15, 16 años, Virginia, y tiene dos mellizos chiquitos. Hasta ahí como que uno dice, bueno, perfecto, es como un típico comienzo de película de terror, ¿no? Un casa embrujada y la familia que se muda a la casa, y uno dice, bueno, esto va a terminar mal. Excepto que los Otis no son una familia normal, por decir así. Los Otis son
y acá va a aparecer como uno de estos primeros chistes que hace Oscar Wilde, los Otis son norteamericanos, son esencialmente norteamericanos, y ellos son de lo más escépticos. No creen en los fantasmas. No importa cuán evidente sea la existencia del fantasma, ellos lo van a negar hasta último momento. Entonces va a aparecer, apenas entran ellos a la sala, hay una gran mancha de sangre en la alfombra. Y ellos dicen, ¿cómo puede ser que haya una mancha de sangre en la alfombra? Hay que limpiarla. Y la ama de llaves le dice, no, esperen. Esta mancha de sangre es una mancha de sangre, es la mancha de sangre de cuando el fantasma de Canterville, Lord Canterville, asesinó a su mujer. Y esta mancha no sale, es una mancha indeleble. Y el hijo mayor de la familia dice, ¿qué va a ser indeleble? Yo tengo el super detergente que va a borrar esta mancha. Y saca una barrita de detergente y de jabón, digamos, y borra la mancha de sangre. Todo el mundo se queda duro. No puede ser que la mancha de sangre de la maldición de Lord Canterville fue borrada por una barrita de superdetergente que trajeron los norteamericanos. Y el ama de llaves está lívida, no puede creer lo que está pasando. Y vieron, le dice el señor Otis, vieron que no hay tal fantasma. Esto es una mancha en la alfombra, hay que limpiarla. Pero al día siguiente la mancha vuelve a aparecer. Y vuelta a borrar la mancha con el superdetergente, ¿no? Y la mancha le dice, vieron, yo les dije, hay un fantasma, esta mancha de sangre no se borra tan fácil. Y están todos como expectantes. Hasta ahí podemos decir, bueno, se la están buscando. Hay un fantasma en la casa, estos no creen, va a pasar algo terrible. Excepto que, como les digo, los Otis no son una familia normal. Y acá es donde la narración va a tener un giro, vamos a dar como una vuelta. El fantasma finalmente aparece, se manifiesta con cadenas, con gritos. Pero la reacción de los Otis, de la familia, no es, lejos de asustarse y de huir y tener miedo, es pedirle al fantasma que por favor no les moleste. El señor se levanta y le dice al fantasma, ¿no le parece que está haciendo mucho ruido con las cadenas? ¿Qué tal si le pone un poquito de lubricante a ver si podemos dormir todos de noche? Porque la verdad que el ruido de cadenas es muy molesto. El fantasma se queda duro. ¿Cómo puede ser? No solo no se asustan, sino que además no les importa, me vienen a pedir a mí que por favor no haga ruido. O sea, el fantasma se siente insultado en su calidad de fantasma. Y no solo eso, sino que los mellizos, los hijos del señor Otis, los hijos más chicos, son terribles y empiezan a atacarlo, almohadazos, le tiran cerbatanas, le tiran baldes de agua. Y el fantasma, entonces, de ser el aterrorizador de la casa, de ser el espíritu y el que causa miedo, pasa a ser una figura cómica, una figura ridícula, y pasa a ser como la víctima de la situación. A uno le empieza a dar pena, ese pobre fantasma. Al final tenía que asustar a esta gente y termina siendo como... sufre, podríamos decir que sufre el bullying de toda la familia, que lo trata pésimo, le tiran cosas, se ríen de él, le dejan baldes de agua arriba de la puerta para que se le caigan cuando entra, le arman una broma en un momento, una calabaza, con luces para que se asuste, para que piense que hay otro fantasma. Y en un momento como que el fantasma decide rendirse. Dice, bueno, listo, no los voy a asustar, no se van a ir, no hay nada que hacer, ya está. Vamos a intentar convivir con esta gente. Más vale me escondo, me quedo como en la mazmorra. De hecho, el pobre, hay una escena muy divertida donde el fantasma se engripa. O sea, le tiran un baldazo de agua y le da gripe, le da como neumonía. Entonces él está como que bueno, se queda en la cama, se vuelve todo en su mortaja y se queda como ahí diciendo, bueno, hay que aguantar, esta gente es insoportable, bueno, calculo que dentro de un par de años van a envejecer y se van a morir, pero bueno, hasta ese momento más vale esconderse. Entonces, de repente vemos que el fantasma no es el espíritu maligno que creíamos, sino que es un fantasma bastante limitado. Es un fantasma que tiene como características muy humanas. Le duelen las cosas, le duele la espalda, se engripa. Es un fantasma con el que podemos, básicamente, podemos conectar, podemos sentir empatía, porque la está pasando mal, pobre fantasma. Bueno, hasta ahí venimos bien. ¿Tenemos preguntas, comentarios?
Sí, Abril. Dije que no tenía comentarios, pero bueno, ahí se me ocurrió algo. Y hasta ahora pareciera que es como Oscar Wilde diciendo como su crítica a lo que serían los mitos y todo eso, como yo diría que parece un poquito una crítica a todo lo que es la superstición y un poco de esto de que miren los americanos que hacen esto, y es como que no sé si él era como que no le gustan los americanos o si es lo opuesto, como que dicen los americanos tienen menos superstición y miren, o algo así. No sé bien qué estaría pensando, no lo conocía también. Pero sí, lo que ahí Definitivamente. me gustó. Por ejemplo, el retrato de Dorian Gray y otras obras de teatro que escribió graciosas, no tragedias, sino las graciosas, están muy buenas, yo leí. Me encantó. Sí, 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 sí. Él, no, él definitivamente se ríe de los norteamericanos. A él le parecen como graciosos, hasta bastante ilógicos, ¿no? O sea, alguien que se encuentra con un fantasma y en vez de pensar en asustarlo, piensa en lubricarle las cadenas para que no haga ruido y podamos dormir todos. Como las personas más pragmáticas que hay. O sea, si se encontraran con un ángel, le pedirían que por favor apague la luminosidad para que no moleste a los demás. Como se está riendo un poco de esta fiesta, obviamente está exagerada, ¿no? Pero como un poco del estereotipo del norteamericano. Esta idea de, bueno, todos tenemos que estar cómodos, mientras nos llevemos bien, que cada uno sea como quiere, y no les molesta en absoluto que haya un fantasma en la casa, mientras que ellos estén cómodos. Así que no, es una visión cómica de los norteamericanos, pero también, como decías vos, se está riendo de las supersticiones, y se está riendo, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, se está riendo de todo el género de novelas de fantasmas, que estaba muy de moda en esa época. Todo el género de literatura fantástica, de fantasmas, novelas góticas, él se lo está tomando como muy en chiste. Bien, esto es lo que veníamos diciendo. La narración se va a estructurar a partir de contrastes. ¿Cuál es el primer contraste? Bueno, norteamericanos versus ingleses. Los ingleses que tienen su tradición de espíritus, fantasmas, hadas, duendes, la mansión inglesa cubierta de niebla, ¿no? Si pensamos en, no sé, cualquier novela así como medio de terror, o pensamos incluso en Londres cubierta de niebla, y el norteamericano que solo ve la realidad objetiva, los datos, y que no le interesa en absoluto el tema del fantasma, no es para nada supersticioso, ¿no? Entonces, tenemos a los norteamericanos que aparecen escépticos versus los ingleses que aparecen supersticiosos, ¿no? El ama de llaves, toda la serie de la familia Canterville que no puede convivir con el fantasma, que vive aterrorizados por esta presencia maligna, y los norteamericanos que no tienen ningún problema. Y también vamos a tener acá un tema de tradición versus modernidad, porque la familia Otis aparece como intrusa en esa casa, como alguien que se metió y que no le corresponde estar ahí, ¿no? La mansión tiene una historia, siglos de estar aterrorizada por el fantasma, y los norteamericanos de alguna manera le faltan el respeto, por decir así. Lo tratan mal al fantasma, ¿no? No le dan como entidad. Y el fantasma está ofendidísimo, le parece que es, no solo que no fracasa en su objetivo, sino que le parece una falta de respeto. ¿Cómo puede ser que no respeten al fantasma de la casa? O sea, el fantasma de la casa tiene una dignidad, tiene un trabajo, y esta gente como que no le importa en absoluto que el fantasma esté, asuste, le borran la mancha cuando la mancha de sangre, o sea, no tiene ningún respeto por lo sobrenatural. Pero fíjense que es gracioso porque se plantea esta idea de que los norteamericanos no tienen el respeto por lo sobrenatural, pero al mismo tiempo el fantasma es un fantasma ridículo. O sea, nadie podría tener respeto por ese fantasma, ¿no? Nosotros como lectores nos matamos de risa. Lo vemos al fantasma asustado, engripado, víctima de las bromas, y decimos, pero es un fantasma totalmente ridículo. Yo tampoco le tendría respeto a ese fantasma. Hasta ahí entonces decimos, bueno, es un relato, parecía un relato de fantasmas y se convirtió en un relato humorístico. De repente nos damos cuenta de que el fantasma es un ridículo y nos reímos de él. Decimos, bueno, es un primer giro en la narración. De relato de miedo pasamos a relato cómico. Y aparece entonces el humor como un recurso de la narración.
Primero por el choque cultural, que fue lo que ya mencionamos, y esta burla a la literatura gótica, que también la mencionamos, ¿no? Eso no Oscar me Wilde se mencionó va a todo eso. reír de toda la literatura de fantasmas, Eso es verdad. vampiros, no va a tener ningún tipo de problema en reírse de todos los escritores que estaban de moda, ¿no? Piensen en Frankenstein, piensen en Drácula, piensen ¿qué otra así de fantasmas hay? Sí, todos los relatos fantásticos que se les puedan ocurrir, que sean de esta época. Bueno, se está un poco riendo de eso, ¿no? Todas las novelas góticas también, la de las, no sé, las hermanas Brontë, todo lo que quieran aparece ahí, Oscar Wilde como señalándolo como algo más bien ridículo, ¿no? La mansión, la típica mansión embrujada. Y el humor va, por un lado, con las expectativas del lector, porque decíamos que nos promete una cosa en el título, nos promete una historia de fantasmas y nos lo transforma en una historia humorística, pero el humor va desde la ironía hasta el enredo. Hay escenas que son, como ahí la que les puse ahí en la ilustración, escenas que parecen como gags de una película, ¿no? El fantasma corriendo, las cosas que se les caen encima. Entonces, tiene un poco de todo, despliega el humor en todas sus formas. Y eso creo que es algo que hay que apreciar. Porque nos hace reír no solo con juegos de palabras, con personajes que son grotescos, que están exagerados, sino también con el humor físico. Que no es fácil a veces en una narración eh, introducir este tipo de humor y hacerlo bien, ¿no? Hacer que la narración sea coherente y ir llevando al lector para que lo pueda observar y que realmente le pueda causar gracia. Bien, entonces, ¿qué pasa con el fantasma? El fantasma va a ser, desde el título, nos dice el fantasma de Canterville, va a ser el verdadero protagonista de la historia. No se introduce desde el principio, pero sí se nos promete un poco desde el principio que él es el personaje importante. Ya dijimos que no aparece como un fantasma tradicional, aparece muy humanizado, con resfríos, con depresión, porque en un momento habla de que se deprime, que está melancólico, que incluso la familia Otis lo empieza a extrañar, dice, ay, ¿qué pasará con el fantasma? Que ya no apareció más, pobrecito, ¿estará bien? ¿Nos habremos pasado con las bromas? Es como uno más de la casa, ¿no? Y empieza a parecer un poco como víctima. Nos produce empatía, se muestra vulnerable, se muestra como abierto. Y nos vamos a ir enterando entonces, no solo de su historia, sino también de lo que está buscando, ¿no? Él está como condenado de alguna manera a aterrorizar a los habitantes de la casa, pero él no está contento con ese rol, no es lo que quiere. Él lo que está buscando justamente es descansar en paz. Él quiere morir, digámoslo así. La vida eterna, la vida como espíritu, la vida como fantasma, aparece como castigo, aparece como justamente la consecuencia que tiene que pagar por, eh, por el crimen que cometió, ¿no? Y lo que él más anhela es justamente alcanzar el perdón por su crimen, alcanzar la paz, poder finalmente descansar en paz, poder finalmente morir. Esto entonces lo convierte de vuelta en un fantasma muy humano y muy eh, sí, muy empático, o sea, podemos empatizar con él en su dolor, en todo este tiempo que él pasa teniendo que actuar como fantasma, pero en el fondo queriendo, buscando la muerte. Y ahí va a aparecer entonces uno de los personajes que hasta ese momento no es muy protagonista, que es Virginia. Dijimos que Virginia es la hija de la familia, la única hija mujer, y es la única que no participa en toda esta lucha, esta guerra contra el fantasma de la casa. Ella desde el principio se da cuenta de que hay algo raro con la mancha de sangre que aparece en la alfombra, pero no dice nada,
Más tarde nos vamos a dar cuenta de que en realidad la mancha de la alfombra era una mancha de pintura. El fantasma la pintaba todas las noches para que pareciera que volvía la mancha. Y que le robaba las pinturas a Virginia, que Virginia pintaba en acuarela y bueno, el fantasma en un momento se queda sin pintura y le empieza a robar las pinturas a Virginia y ella no dice nada. Nos enteramos recién al final que ella sabía eso y no lo decía. Y parece ser como la única que le tiene pena, la única que, como digo, no participa en esta guerra contra el fantasma y finalmente lo encuentra, se lo cruza, una vez que el fantasma medio que desapareció, o sea, se va escondiendo, ella se lo cruza un día en un pasillo, así como casualmente. Y ella se va a ir y lo ve triste, lo ve como melancólico, como deprimido, y le da pena ver al fantasma así. Y se acerca a charlar. De vuelta, bastante ridícula la situación. ¿Quién se acerca a charlar con un fantasma? Bueno, esta señorita se acerca a charlar con el fantasma y le dice, bueno, pero ánimo, lamento que mi familia sea tan así como es, pero bueno, quizás podemos aprender a convivir. Bueno, y ahí entonces el fantasma se va a abrir con ella, le va a contar, le va a decir que él está cansado, que él no quiere estar ahí, que él quiere justamente descansar en paz. Y ella le dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? O sea, que hay algo que hacer. Y él le va a revelar finalmente que alguien tiene que rezar por él. Alguien tiene que pedir por su salvación, por su perdón. ¿Por qué es significativo este personaje? Como les puse ahí, Virginia, su nombre nos remite justamente a virgen, a la virginidad. Nos habla de un personaje inocente, un personaje puro. Y va a ser el único personaje que se va a interesar genuinamente en el fantasma como persona, como ser humano, como desde el punto de vista de lo que necesita el fantasma y no de lo que muestra, no de lo que es, no desde su aspecto. Y ella entonces se va a ofrecer a rezar por él, a pedirle a la muerte que se lo lleve, a pedirle a Dios que lo perdone y a pedirle a la muerte que finalmente se lo lleve. Tal cual, es como una mujer ángel, perfecto. Su nombre nos lo indica y también su personalidad, ¿no? De sus características, se nos habla de cómo es ella físicamente, de su juventud. Entonces, Virginia va a ofrecerse y el fantasma se la va a llevar por un pasadizo. Y nosotros ahí la vamos a perder de vista. Y Virginia va a ir con mucho miedo, porque en el fondo ella no conoce al fantasma, no sabe si se la está llevando para matarla, se la está llevando para dejarla encerrada. Tiene que confiar y tiene que hacer un acto de generosidad enorme, que es justamente ir a pedir por el fantasma, que ella no tiene ningún tipo de relación con el fantasma, no tiene por qué hablar, pedir por él, rezar por él, y sin embargo decide ir. Y ahí es cuando Virginia desaparece un poco de nuestros ojos, la familia no la encuentra y está varios días desaparecida. Finalmente aparece Virginia, se derrumba una pared, está toda la familia reunida, la están buscando, y aparece con una caja de joyas y les dice que el fantasma se ha ido. Nosotras no vemos esa escena ocurre como detrás de escena, valga la redundancia, pero se nos relata entonces que Virginia logra, pidiendo, rezando, logra el perdón para el fantasma. Pero este perdón solo es posible si alguien más lo pide por él, reza por él. Esto nos va a remitir también a la redención, a la figura de la redención. Recordemos que dijimos que Oscar Wilde tiene una base cristiana, es irlandés, entonces tiene una tradición cristiana fuerte. Esta idea de Jesucristo que alcanza el perdón para los hombres, o sea, un inocente que se sacrifica por otro para pedir el perdón para otro, alguien que va a rezar implorando perdón por una falta que no cometió, en este caso es Virginia, que no muere en el proceso, pero sí tiene que enfrentarse a esta prueba, tiene que ir con el fantasma, confiar en él, enfrentarse a la muerte de alguna manera, llamar a la muerte para pedirle que se lleve al fantasma. Y Virginia nos va a relatar entonces que el fantasma finalmente descansa en paz, que tiene un final pacífico,
y que alcanzó el perdón. No por su mérito, no por algo que haya hecho él, sino porque alguien más pidió por él. Alguien más lo entendió, lo escuchó y rezó por él. A ver qué dicen por ahí. Podríamos encontrar el camino del héroe, un proceso de búsqueda y transformación. Sí, pero les diría que tenemos dos arcos distintos. El fantasma tiene un arco que va de lo muy negativo hacia lo positivo abruptamente, ¿no? Porque no va por sus propios méritos, no es que él logra la redención por sí solo, sino que él pide misericordia, ¿no? Y Virginia lo escucha, Virginia que es justamente una jovencita inocente, pura, va a decidir ir con él, confiar en él y pedir por él, ¿no? Y así logra alcanzar el perdón para el fantasma. Bien, algunas conclusiones entonces. ¿Qué tenemos desde el principio? Una historia de fantasmas, que se va a transformar, dijimos, en una historia de humor, una historia graciosa, y finalmente va a dar un giro más trágico y lo va a transformar en una historia de redención, una historia de el alcanzar el perdón. Dijimos que esto es algo que Oscar Wilde suele plantear. Si han leído, por ejemplo, El gigante egoísta, tenemos como la misma idea, ¿no? El gigante que es un gigante malo, que está en su castillo, donde siempre es invierno y donde no entra la primavera, no entra el sol, no entran los pájaros, no entran las flores, hasta que aparece un niño en su jardín. Y ese niño es el que como que introduce la luz en el alma del gigante y decide abrir su jardín, el jardín como metáfora del alma del gigante, y el gigante va a hacer ahí un camino de redención hasta finalmente morir. Sí, morir al final del cuento, spoiler, pero va a tener una muerte muy pacífica, al igual que el fantasma, ¿no? Muy lindo ese cuento, precioso. Cada vez que uno lo lee, como que le va encontrando más significados. Entonces, va a resaltar la importancia de la posibilidad de transformación, incluso en estos seres que aparecen, estos personajes que aparecen de lo más corrompidos, ¿no? El gigante egoísta aparece como justamente el gigante siempre en los cuentos tradicionales es símbolo del orgullo, es símbolo de la maldad, de lo corrupto, del poder, pero muestra cómo el gigante se puede redimir y puede transformarse en un buen gigante. Lo mismo el fantasma aparece en la tradición de la literatura como un ser maldito, desagradable, y lo va a transformar justamente en alguien que está buscando el perdón, la paz. Y esa posibilidad de perdón y de paz se terminan realizando. Esto es algo no menor. Propone también esta idea de que el perdón se alcanza a través de alguien más. No podemos por nosotros mismos encontrar el perdón, alcanzar el perdón. La misericordia de Dios siempre aparece entonces por el ruego de alguien más, por el ruego de un inocente. El pecador no puede por sí solo redimirse, necesita del inocente, necesita del mérito de los demás. Entonces esto también es una concepción muy cristiana. Pensémoslo también en relación al autor. A veces es un error pensar a la obra y al autor como directamente ligados, pero a veces es interesante pensar a la obra en relación con la vida del autor porque nos puede como arrojar luz sobre algunos aspectos. Pensemos a Oscar Wilde, como dije, como una figura polémica, una figura que tuvo momentos muy oscuros en su vida, grandes enemigos, momentos en los que estuvo en la cárcel, en situaciones de miseria. Y ese final en donde él se bautiza antes de morir, donde muere pacíficamente, donde alcanza cierta paz, cierta realización, ¿no? Y cierta madurez en toda su obra. Así que bueno, esta fue un poco la presentación de El fantasma de Canterville. La verdad que es una lectura muy, muy linda. Una lectura ideal para vacaciones porque es muy cortita, la pueden leer de una sentada, como les digo, es un cuento largo,
o una novela muy, muy cortita, y interesante para sacarle todo este jugo una vez que uno tiene como la clave de lectura. Bien, no sé si tienen algún comentario, alguna idea que quieran compartir. Va, en realidad yo tenía una pregunta. Yo pensé que Oscar Wilde era un hombre, o sea, tuvo una vida bastante controversial para la época, pero entonces que él como en los últimos años de su vida como que se volvió al catolicismo o qué pasó, porque me parece que era bastante ateo y, o no sé si ateo, pero bastante controversial para la época también. Te diría que ateo habrá sido una etapa, o sea, él siempre tuvo una figura, sobre todo por decir así, en su juventud o en su momento de mayor éxito como autor, que él daba giras, era conocidísimo en todos lados, tenía muchísimo éxito. Él tuvo un poco esta actitud de, ante el arte sobre todo, lo que se llamaba el dandismo. La gente a la que todo le resbalaba y que vivía como en un eterno, la vida por sí misma, el arte por el arte, el placer por sobre todas las cosas. Eso me recuerda a Dorian Gray, más que nada eso. Es como Exacto. que lo veo ahí, súper. Exactamente. El Dorian Gray sería como el Oscar Wilde más en el pico de su carrera, en el pico de su éxito. Pero eso no es todo lo que hay en Oscar Wilde. Después hay todo un camino de madurez. La experiencia de la cárcel para él fue una experiencia muy dura, en donde él como que abrió los ojos a muchísimas realidades que le estaba como pasando por alto. Y esto de ser el árbitro de la moda y de hablar de la realidad y de burlarse de todos, de repente hay otra madurez, hay otra voz en su arte, en sus escritos. Y sobre el final de su vida hay una vuelta a lo religioso, definitivamente. Y como les dije, él se bautiza poco antes de morir. Entonces él muere reconciliado con sus raíces religiosas, por decir así. Pero pasa que nosotros la imagen que tenemos de él es muy otra, ¿no? Es la imagen de Oscar Wilde como el rebelde, el niño rebelde de la literatura. Que es también una imagen muy atractiva, ¿no? Es como muy nos apela mucho, ¿no? Porque él no tenía problema de reírse de nadie y él decía todas las verdades o lo que a él le parecía que eran verdades, lo decía con mucha valentía. O sea, siempre fue una persona honesta, no siempre tenía razón, pero siempre fue una persona muy intelectualmente honesta. Eso es lo que quiero resaltar. En todas las etapas de su vida. Bien, ¿alguna otra idea? ¿Algún otro comentario? A mí me llaman, bueno, hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Me llama la atención esta cuestión de la familia americana, donde la lógica se transforma en la base de su pensamiento y el motor de las decisiones que toman y cómo enfrentan las situaciones. O sea, la fe es transformada o cambiada por la ciencia y la lógica, en cierto modo. Y esto redunda en, vamos a llamarle, deshumanizar a ese pobre fantasma que necesita concluir un camino y no lo puede hacer por esta falta de fe de esta familia súper racional, súper moderna. Y al final, humanizar al fantasma viene por parte de la chica y terminamos humanizando a un personaje que se supone que es un espectro, que es algo que tendría que generar otro impacto. Pero me llama la atención cómo pierde el fantasma, cae en la desesperación a causa de este racionalismo extremo de la familia, pierde, se desnaturaliza el mismo en lo que es. Ya no soy un fantasma que asusta, un espectro que da miedo, ya no sabe lo que es. Y en cierto modo le ayuda este racionalismo extremo a reencontrarse con lo que él debería ser. Puede ser lo que estoy Sí, está muy concluyendo. buena la observación que hiciste.
Como que tal cual, hay una, es como irónico hasta decirlo, pero una deshumanización del fantasma, que se supone que no es humano, pero nosotros, esa falta, eh, por ese escepticismo de la familia norteamericana, es que nosotros, como lectores también, logramos ver al fantasma como un personaje humano. Logramos que nos dé pena y logramos decir, pobre fantasma, alguien que le preste atención. Que en un principio no hubiera ocurrido si el fantasma efectivamente hubiera causado miedo, nos hubiera causado rechazo. Entonces, el humor, en ese sentido, funciona como herramienta de empatía. Logramos conectar con el fantasma y ahí nos damos cuenta de esto que señalabas vos, que era lo que el fantasma necesitaba. Necesitaba que alguien lo escuchara y necesitara que alguien rezara por él. Que llevándolo a otra realidad, por decir así, ¿no? Digamos, el fantasma se mantiene en el mundo de lo sobrenatural mientras abunda llamémosle el misticismo o, ¿cómo decirlo? La gente que tenía, ¿para qué busco la palabra que usaste vos? Supersticioso. Mientras hay superstición, el fantasma se mantiene en un plano sobrenatural. Y acá donde sobreabunda la ciencia y la lógica, el fantasma cae en un plano natural. Lo racionalizan al fantasma como una persona humana y a partir de ahí el fantasma puede seguir su camino hacia la luz, digamos. Entonces, sí, yo no termino de entender si es una crítica a la ciencia o si es un elogio a la ciencia como iluminación también. Si vos te fijás, es una crítica a ambas posturas. Porque los supersticiosos huían del fantasma, les generaba rechazo. Y los racionalistas se ríen del fantasma, les parece ridículo. ¿Qué hace un fantasma acá? ¿Quién lo necesita? Que se vaya, que no moleste. Tampoco lo escuchan. O sea, ninguno lo escucha. ¿Qué es lo que necesita un fantasma? ¿Qué es lo que necesita un alma en pena? Porque en el fondo un fantasma es eso, es un alma en pena. ¿Qué necesita el alma en pena? Que alguien rece por ella. O sea, lo que nos está pidiendo el alma en pena es que alguien pida por ella. No nos está pidiendo que nos asustemos, ni nos está pidiendo que nos riamos y digamos, yo no me asusto del alma en pena, que vengan de a uno los fantasmas. O sea, ninguna de las dos posturas es la correcta, porque ninguna de las dos posturas además resuelve. La única que se acerca, se aproxima al fantasma y realmente le dice, bueno, ¿qué necesitas? Es la jovencita, ¿no? Y el fantasma le dice, necesito que alguien pida por mí, que alguien le pida a la muerte que me lleve. O sea, era tan simple de resolver como eso. Y ninguno de los dos lo va a lograr. Ni la superstición de los ingleses, ni el escepticismo de los norteamericanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no está dejando bien parado a ninguna de las dos posturas. Es más bien como una crítica a ambas. No, tal cual. Pero pareciera, o sea, casi irónico que lo conduce a la luz sea esta postura de escepticismo, de racionalismo extremo, de buscar la respuesta lógica. Básicamente es saca de la oscuridad o de un lugar de oscuridad y lo lleva a la luz. Eso me llama mucho la atención. Sí. De cualquier manera, con esto que acabas de decir, también concluyo que es un relato que va más allá del goce estético. No es un relato donde uno se pueda quedar simplemente con las palabras. Hay que buscarle, sin eso que acabas de explicar, de el rezar por un alma en pena y esa cosa que está en el más allá del simple relato y que es muy cristiano o muy, no sé, teísta, una idea muy teísta del alma, va más allá de un simple acercamiento a la lectura para gozar de la lectura. No es para todos, por lo visto, este relato. Sí, es que coincido plenamente. Es tomado en general. Yo siento que por ahí los que se aproximan cuando se lo leen en el colegio, se lo leen, es típica lectura de profe de inglés, que dice, ¿qué podemos leer para practicar inglés? Leamos a Oscar Wilde porque es divertido, porque es gracioso, porque parece una historia de fantasma, no sé.
pero se suelen quedar como en la segunda parte, en la parte más de humor. Y este último giro que le da no es lo que más destaca, ¿no? Lo que más se lee. Entonces, a mí me parece súper importante eso, hacer como todos los pasos. Ver el primer planteo que hace sobre las historias de fantasmas, como un poco esta crítica a la superstición, a las historias fantásticas, a las historias de vampiros, de hombres lobos, muy en boga en esa época, ¿no? Después pasar a la parte más humorística, reírse de todo eso, pero no quedarse solo en el reírse. Es decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay acá? Y ese final me parece que es lo que lo convierte en una obra de arte, ¿no? De un relato muy divertido en una obra de arte. Bien, sí, muchísimo para pensar. Así que también los invito a que si tienen chiquitos, hermanitos chicos, hijos, también lo lean con los más chicos y hagan ese camino. Aunque por ahí la primera lectura sea la lectura graciosa, la segunda lectura también es como interesante, pero yo les digo, yo la leí de muy chica, tenía una adaptación, me acuerdo, con dibujos que era preciosa. Me pareció una historia como muy graciosa, muy divertida, con los personajes que aparecían, pero uno lo va profundizando con las lecturas. Entonces me parece interesante también hacer esas lecturas con los más chiquitos e ir llevándolos a que vayan llegando a esas conclusiones, a que vayan profundizando la trama, los personajes, el sentido, ¿no? Así que bueno, me alegro de que les haya gustado. Y bueno, espero que el que no haya podido leerla tenga lectura de vacaciones y le pueda sacar todo el jugo. No sé si hay algún comentario más, alguna duda más. Bueno, entonces nos vemos el mes que viene, ya con otro clásico. Así que bueno, buenas vacaciones para el que tenga vacaciones y nos vemos la próxima. Un beso para todos. Chau, chau, que anden bien. Chao. Chau, Felices chau. vacaciones. Chao.